Señor les bendiga, mis hermanos, un gran gozo saludarles por este medio y quiero invitarles, mis hermanos, en esta tarde para que hagamos una oración a Dios. Demos gracias a Él y nos ponemos en sus manos. Oh bendito Dios, en esta tarde, mi Señor, te doy gracias. Gracias, Padre Santo, porque nos permites estar aquí, mi Dios. Gracias, Señor, por el privilegio maravilloso de estar en este lugar, Padre Santo, de adorarte, de bendecir tu nombre, de servirte, Señor, de darte toda gloria, honra y alabanza solo a ti, mi Dios, por medio de nuestro servicio, de lo que podamos hacer para ti, por la oportunidad maravillosa de escudriñar tu palabra, Señor, y de compartir con mis hermanos, Padre Santo, la bendición que tú tienes para nosotros en esta tarde, mi Dios. Gracias, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, que sea el Espíritu Santo quien haga la obra, mi Dios, quien nos edifique, quien nos dé el mensaje perfecto, Padre Santo, lo que nos hace falta, que es lo que tú sabes darnos, mi Dios. Y en esta tarde, Padre, yo quiero hacer una oración especial, mi Dios, por la vida de mi hermana Josefina, Padre, que te necesita, mi Dios. En el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa, Señor. Mi hermana Josefina, Dios, tiene necesidad de ti, de la sanidad, mi Dios, de la bendición que solo tú le puedes dar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, sánala, mi Dios, sánala, restaura órganos, Padre. Echamos fuera todo lo que estorbe allí, mi Dios, y la declaramos sana en el nombre de Jesús. También a la congregación, bendice a toda la congregación y las familias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Declaro bendición grande y poderosa, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú escuchas la oración. Gracias porque tú respondes, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias. Vamos a leer en Isaías capítulo 12, los versículos del 1 al 6. Dice así la palabra: En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Leía este pasaje, mis hermanos, lo leía y me vino a la mente una pregunta. ¿Será justificado el enojo de Dios? ¿O se justifica o será aceptable para nosotros que Dios se moleste con sus hijos? Y con respecto a esto, mis hermanos, a veces, sobre todo nosotros, que tenemos un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios tan bueno que nosotros podemos sentir su amor, esa bondad maravillosa que está por encima de todo. Ese amor incomparable de Dios hacia nosotros, que podemos ver las bendiciones de Él derramadas en nuestra vida aunque no lo merezcamos. Ese Dios que nosotros tenemos y predicamos, que es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios bueno. Y muchas personas, mis hermanos, nos hacemos esa pregunta: ¿cómo ese Dios bueno
y misericordioso se va a enojar con sus hijos si su amor sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo Dios se puede enojar con sus hijos siendo un Dios tan bueno? Y hay personas, mis hermanos, que llegan a los extremos. Pero esto ya está fuera extrabíblico, ¿verdad? Que llegan a los extremos de decir que no es posible que haya un infierno porque Dios, bueno, no es capaz de echar al lago de fuego a sus hijos porque su bondad es tan grande que no es capaz de hacerlo. Pero esto, mis hermanos, como yo les digo, está fuera, ¿verdad?, de lo que es la palabra. Sabemos que sí existe el infierno, sabemos que sí habrá un lago de fuego para las personas que no acepten al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, ¿verdad? Sabemos que sí existe, pero la pregunta es para nosotros que si será justificado que Dios, como dice aquí el profeta Isaías, que se ha airado pues con su pueblo, ¿verdad?, por la desobediencia, mis hermanos. Y con respecto a eso, mis hermanos, es la pregunta que nos hacemos: ¿cómo un Dios tan bueno como el que nosotros tenemos puede encender su ira contra sus hijos? Pero vamos a analizar esta palabra, ¿verdad? Y en efecto, mis hermanos, una de las características más evidentes o más fuertes de Dios es su grande amor, es su grande misericordia hacia nosotros, hacia sus hijos y en términos generales hacia toda la humanidad. El grande amor de Dios, una de las características o uno de los aspectos del carácter de Dios es que Dios es un Dios bueno y lo demuestra cada día. Cada día podemos sentir y experimentar esa bondad maravillosa de Dios por medio de sus bendiciones que son nuevas cada mañana. Su amor, su misericordia y bondad, porque a cada paso que damos, mis hermanos, podemos ser testigos de ese amor de Dios, de esa misericordia. Vemos su mano de poder cuando nosotros estamos en cualquier situación, en angustia, en la prueba y en la tribulación. Dios ahí está y siempre está con nosotros y nunca nos abandona y siempre está allí para socorrernos, para poner los medios. Si estamos en necesidad, Dios pone los medios. Si estamos en enfermedad, Dios nos da la sanidad. Y si estamos en cualquier situación, Dios nunca nos abandona, sino que nos toma en sus brazos, nos da la calma, la paz, la tranquilidad que necesitamos, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Su Espíritu Santo toma control de todo lo que hacemos, de toda la situación. Podemos sentir la bondad de Dios, su misericordia en cualquier situación, en cualquier prueba por la que estemos nosotros atravesando. Dios calma la tormenta, Dios calma la tempestad. Dios está allí con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos. Podemos clamar con la seguridad completa de que Dios escucha y responde al clamor de su pueblo. Ese Dios bueno, misericordioso y hermoso es el que tenemos en nuestras vidas, mis hermanos, que no ha tomado en cuenta nuestros pecados, ni nuestra rebeldía, ni nuestra indiferencia, y nos ha dado el perdón por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Ese Dios bueno es el Dios del cual nosotros somos sus hijos. Dios siempre nos da la mano. Dios ama a sus hijos con un amor incomparable que sobrepasa todo entendimiento, que nosotros no podemos entender cómo, estando en pecado, estando alejados o en esa situación donde nosotros estábamos, Dios nos ha sacado de allí, nos ha traído a su luz admirable, porque Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Y ahora nos hacemos la pregunta: ¿cómo es posible, como dice el profeta Isaías, de que Dios se haya airado con su pueblo? Amén. Y la pregunta que yo les hacía es de que si está justificada esa ira.
Pero aún, mis hermanos, no se ha dado, ¿verdad? La ira de Dios, no se ha airado el Señor, ¿verdad? Ahorita estamos en la gracia de Dios, en el regalo de Dios. Ahorita estamos en el tiempo del perdón. La ira de Dios todavía no ha llegado, ¿verdad? Pero va a llegar en algún tiempo, ¿verdad? Sabemos que la ira de Dios se va a dar. No ha llegado aún, pero sí llegará. La pregunta es si está justificada. Tan grande es el amor de Dios que no ha tomado en cuenta nuestras culpas, nuestros pecados y nos ha otorgado el perdón, ¿verdad? Ese es el Dios bueno que nosotros tenemos. Ahora la respuesta a la pregunta que yo les hacía al principio, mis hermanos, de que si será justificada la ira de Dios siendo un Dios bueno para con sus hijos. El que sea Dios bueno es una de las características de Dios, o es uno de los aspectos del carácter que forman el carácter de Dios. Dios es un Dios bueno, pero aparte de esa característica tiene otras dos. Dios es bueno, santo y justo. Y ahora vamos a ver la siguiente de las características. Ya vemos de cómo es Dios, o el carácter de Dios cómo es un Dios bueno. Ahora vamos a hablar acerca de la segunda característica. Dios es un Dios justo, para saber si está justificada la ira de Dios en algún tiempo, ¿verdad? Y el hecho de que Dios sea un Dios justo significa que aplica la justicia de Dios. Esa palabra maravillosa puede hacer que cualquier cosa que está mal esté bien. Ahora se los explico, mis hermanos. De que Dios sea justo también es algo maravilloso. Es una palabra que puede hacer la justicia de Dios que si algo está mal pueda estar bien. Me refiero a esto. Si yo estoy sufriendo alguna injusticia, si yo estoy sufriendo algún abuso, si yo estoy sufriendo algo, si alguien está abusando de alguna situación con respecto a mí, sabemos que Dios es justo. Y sabemos que en algún momento esa persona que está abusando de mí va a recibir su merecido. Dice la palabra que nosotros no debemos de tomar justicia, porque la justicia es de Dios. Perdón, la venganza. Nosotros no tenemos que tomar venganza. La venganza es de Dios. Amén. Por eso es lo que le digo. Es una palabra maravillosa que puede hacer que si algo está mal, esté bien, ¿verdad? Es decir, si nosotros estamos sufriendo injusticia, un Dios justo le dará su merecido a cada quien, ¿verdad? Pero mis hermanos, no debemos olvidar que la justicia perfecta de Dios, estamos hablando de un Dios justo, la justicia perfecta de Dios dará, escúcheme bien, dará a cualquier persona, sea quien sea, el pago que merece según su proceder, ¿verdad? Según sus actos, según las decisiones que cada uno de nosotros tomemos, ¿verdad? Y cuando digo que a cualquier persona, estamos hablando de si está justificada la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, si hablamos de cualquier persona siendo un Dios justo, estamos también incluyendo dentro de todas las personas también a nosotros mismos, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Así que, mis hermanos, aquí ya estamos un poquito visualizando, ¿verdad? Lo que es la respuesta a la pregunta que les había hecho a cualquier persona, incluso a nosotros, ¿verdad? Porque es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, que aunque hemos sido justificados por la sangre de Cristo,
aunque hayamos sido perdonados, aunque todos nuestros pecados hayan sido arrancados y echados a lo más profundo de la mar, aunque Dios no tenga memoria de nuestro pasado cuando le aceptamos como único y suficiente Salvador, aunque nos haya hecho dignos de venir ante su presencia, aunque nos haya hecho santos por medio de su sacrificio, aunque hayamos sido justificados y aunque tengamos, mis hermanos, un intercesor, un abogado, un defensor sentado a la diestra de Dios, el que está allí para pedir por nosotros, para decirle al Padre que nos perdone, porque Él ha pagado con su sangre preciosa. Aunque tengamos ese abogado, es importante que sigamos los lineamientos que Dios nos ha establecido. Es importante que no nos salgamos de sus preceptos. Es importante que no dejemos sus mandamientos. Es importante que no seamos hijos rebeldes. Es importante que seamos hijos desobedientes. No perdamos de vista, mis hermanos, tenemos un Dios bueno, pero también es un Dios justo, ¿verdad? Y un Dios justo da a cada quien lo que merece, según los actos que hayamos hecho cada uno de nosotros. Es importante que vivamos una vida de santidad, porque hay mucha gente de estas que, les digo, que caen en extremos también, ¿verdad? Mucha gente que dice que si ya fuiste salvo, eres salvo, no importa lo que hagas, y eso no es cierto, mis hermanos. Eso está también fuera de la palabra. Dice el apóstol Pablo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Significa que tenemos que estar en obediencia, que tenemos que vivir esa vida de santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Muy bien, es importante que seamos obedientes, que hagamos lo que a Dios le agrada y que nos permite, ¿verdad?, retener la corona que Cristo nos ha dado por medio de su sangre preciosa. Y aún así, mis hermanos, vamos caminando por el camino correcto, ¿verdad?, sin salirnos, sin apartarnos del redil, cumpliendo cabalmente cada uno de sus mandamientos y preceptos, sin desobedecer, sin rebeldía. Vamos allí en el camino, ¿verdad? No nos apartamos, porque es importante que vivamos en esa vida de santidad que Dios nos ha marcado que nosotros sigamos. Amén. Aún así, es necesario, mis hermanos, y ahí les va la recomendación, es necesario que estemos a cuentas con Dios. Todos los días, mis hermanos, es necesario que nosotros pidamos perdón al Señor. Es necesario confesar los pecados si estamos conscientes de ellos, ¿verdad? Es necesario que nosotros reconozcamos nuestras debilidades, reconozcamos nuestras flaquezas, ¿verdad?, nuestras fallas, nuestras iniquidades. Es necesario que nosotros pidamos perdón al Señor. A Dios le gusta que nosotros lo hagamos con un corazón contrito y humillado, en humildad, ¿verdad? Que seamos humildes. Porque si bien es cierto, hemos sido justificados, hemos sido perdonados por Dios, pero no somos perfectos, fallamos, cometemos errores, faltas. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta, incluso, ¿verdad? Tenemos fallas que no las registramos nosotros, no estamos conscientes de ellas. Pero hay que confesar los pecados y pedir perdón por ellos. Sabemos que la sangre de Jesucristo cubre multitud de pecados, pero para eso hay que pedir perdón a Dios. Hay que confesar y en un verdadero y genuino arrepentimiento estar a cuentas con Dios, ¿verdad? Sabemos que vamos por el camino correcto, pero aún así hay que estar a cuentas con Dios. Y todos los días, mis hermanos, porque hay fallas que tenemos que a veces son involuntarias,
¿verdad? A veces no estamos conscientes, no nos damos cuenta de que cometemos esos errores, esas fallas, pero hay que estar a cuentas con Dios, hay que pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Y abogado tenemos allá a la diestra del Padre para con nosotros, a Cristo Jesús, ¿verdad? Y todo pecado que nosotros cometamos es perdonado, ¿verdad? Pero hay que estar a cuentas con Dios. La otra característica es que Dios es santo. Dios es bueno, Dios es justo y Dios es santo. Y como Dios es santo, Él nos dice, sed santos como yo soy santo. Amén. Y santo significa puro, limpio, libre de las impurezas de todo pecado, sin mancha, apartado de todo mal y apartado del poder de las tinieblas. Así es como debemos vivir nosotros. ¿Cuántos vivimos de esa manera? A veces no es fácil, ¿verdad? A veces. Pero de que se puede, se puede. Tenemos el poder, ¿verdad? Dios nos da el poder para lograr eso y todas las cosas que se nos presenten. Segunda de Corintios 6:14 dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si nosotros andamos en pecado, no vamos a estar con Dios. Somos nosotros, ¿verdad? Los que ponemos la barrera entre Dios y nosotros cuando andamos en pecado. Así que mucho cuidado, mis hermanos. Sabemos que Dios es bueno, pero sabemos que también es justo y es santo, ¿verdad? Entonces no debemos apartarnos de esa vida de santidad. Siempre tratar de estar de acuerdo a la voluntad de Dios, seguir ese camino correcto por el cual caminamos sin apartarnos y, como les dije, estar a cuentas con Dios, confesar, pedir perdón, y sabemos que Dios nos perdona cada día. Sabemos que Dios es luz, Dios es blancura, es pureza, es santidad. Y déjeme decirle, mis hermanos, que si nosotros no vivimos igual en esa pureza y en esa santidad, entonces no podemos tener una verdadera comunión con Dios, porque no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas. Amén. El descontento, ya para ir respondiendo la pregunta, ¿verdad? El descontento de Dios, mis hermanos, no quita o no echa fuera su rasgo importante de bondad. Dios es un Dios bueno. Pero si en algún momento Dios siente descontento, siente descargar la ira, eso no significa que Dios deje de ser bueno. Dios es un Dios bueno y lo demuestra cada día con nuestras vidas. Él permanece así siendo un Dios bueno, porque esa es su naturaleza de bondad. Y aunque aún, mis hermanos, no ha llegado la ira de Dios, porque su misericordia permanece, podemos gozar de ella, de su bendición, de su cuidado y de su protección. Déjeme decirle, mi hermano, en esta tarde, que existe un descontento de Dios por la rebeldía del ser humano, una tristeza, algo que desagradable que Dios siente por la rebeldía, ¿verdad? De la humanidad, de su creación. Pero vemos ahí en la lectura que hicimos del profeta Isaías, ahí en el versículo 12:1, que dice: aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Es decir, la ira de Dios, mis hermanos, está justificada contra la humanidad. No significa que deje de ser un Dios bueno, misericordioso. No. La ira de Dios de verdad
viendo la actitud del ser humano, viendo las decisiones del ser humano, está justificada que Dios liberara su ira en contra de la humanidad, pero no lo ha hecho así porque es un Dios bueno, porque espera que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Mis hermanos, Dios tiene razón de estar enojado y estaría justificada su ira en caso de que Dios decidiera, ¿verdad?, dejar su ira sobre la humanidad. Pero su misericordia, mis hermanos, es tan grande que ha olvidado su enojo, que ha olvidado su descontento y que ha olvidado su ira. Dios demuestra su misericordia. Ahí en el versículo 2 nosotros lo podemos comprobar, lo podemos ver del profeta Isaías, donde dice: Dios es salvación mía. Dios no ha tomado en cuenta nuestros pecados y nuestras iniquidades y nos ha dado el perdón y la salvación. Él ha puesto los medios para que podamos ser salvos, para que podamos ser dignos de perdón y libres de toda iniquidad, y que podamos vivir esa vida de santidad. No ha tomado en cuenta nuestras culpas y pecados. Dios tiene misericordia de sus hijos. Ahí en el versículo 2 continúa diciendo: me aseguraré y no tengo miedo, dice el profeta Isaías. Esto significa, me aseguraré significa que en Él podemos confiar. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. En Él podemos confiar y no tenemos miedo de qué pasará, de qué vendrá si estamos con el Señor. Amén. Dios es bueno. Porque Jehová es mi fortaleza y mi canción. Mis hermanos, somos hijos de un Dios bueno, que siempre está con nosotros en toda circunstancia, en toda situación. Nunca nos abandona, siempre nos protege y pone los medios para que podamos salir adelante. Mis hermanos, y yo en esta tarde les invito a que seamos agradecidos con Dios por esa bondad, por esa misericordia, de que aunque estaría justificado su enojo, porque Dios, además de bueno, es justo y santo, ¿verdad? Él no ha derramado su ira sobre nosotros, ni lo hará, porque ya hemos sido justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. En el versículo 4 dice: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras. ¿Cuántos cantan, alaban y glorifican el nombre de Dios? Amén. Gloria al Señor. Y continúa diciendo: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Alabemos, aclamemos, cantemos salmos, himnos a nuestro Dios con alegría, con gozo. Proclamemos la bondad de nuestro Señor, que no ha tomado en cuenta nuestras culpas y pecados, sino el poder de su amor, de su misericordia, y ha derramado bendición en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra vida. Cantemos con alegría, cantemos con gozo, vayamos al templo, reunámonos para darle alabanza a nuestro Dios por esa bondad maravillosa, ¿verdad?, que Él nos ha dado. Cantemos al Señor como dice su palabra. Mis hermanos, seamos agradecidos con Dios. Agradezcamos. Él ha mostrado su misericordia, lo ha hecho, lo hace y lo hará hasta el día del fin. Amén. Por agradecimiento hagamos muchas cosas. Cantemos alabanzas, sirvamos con alegría. Seamos prestos, pues, para servir al Señor por agradecimiento. Seamos obedientes, vivamos esa vida de santidad, de obediencia. Cumplamos, agrademos al Señor con nuestros actos, con nuestra
alabanza y nuestro servicio proclamemos el mensaje de salvación a todas las naciones y exaltemos su santo nombre. Dios es bueno, mis hermanos, y para siempre es su misericordia. Amén. Damos gracias a Dios, gracias al Señor por su misericordia. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la bendición, Señor, que cada día podemos disfrutar en nuestra vida, en nuestras familias. Señor, la protección tuya, la bondad, la misericordia, que a cada paso que damos nosotros podemos disfrutar de ella, Señor. Gracias porque aunque sería justificado, mi Dios, el descontento y la ira de parte tuya por la desobediencia y la rebeldía de la humanidad, Señor, tú no has tomado en cuenta, Padre Santo, todo eso, sino el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús, y nos has perdonado, nos has hecho dignos de venir ante tu presencia, dignos de ser perdonados y de tener la vida eterna, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a retener esa corona que tú nos has dado, a no fallar, y si lo hacemos, a tener un corazón humilde para pedir perdón cada día, estar a cuentas contigo, Señor, para que no perdamos esa salvación que tú nos has regalado por gracia, mi Dios. Gracias una vez más, Señor, te adoramos. Recibe toda gloria, honra, alabanza y honor, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos a la próxima con el favor de Dios.